Victoriano Cuesta Álvarez. Álvarez. Empresario. Sí, pequeño empresario. Pequeño empresario. ¿Es difícil ser empresario en este país? Eh, yo hace 30 años que comencé en el tema estuve trabajando para la empresa privada mucho tiempo y me dio un consejo un señor que fue el primero que me ayudó y me metió en este mundo y me dijo: Víctor, nunca, nunca, nunca trabajes para la administración. Se llamaba José Lobato Hernández y así lo hice. La verdad es que he estado toda mi vida sin trabajar para la administración. Mis abuelos, mis padres, mis bisabuelos y yo hemos nacido en San Fernando. Nunca he hecho absolutamente nada para el ayuntamiento y me iba todo muy bien. Yo creo que no tengo ni siquiera una demanda en el OMIC, ni una, después de haber construido más de 1000 viviendas, y creo que haber sido hasta ahora honrado y haber llevado una línea bastante recta. Lo que pasa es que yo el mundo de la política no lo conocía y pensaba que la política en San Fernando, en un pueblo, era algo fácil. Yo recuerdo la política cuando mis tíos se reunían en la plaza, después de trabajar asistían a unas sesiones ligeras en el ayuntamiento y cuando había que hacer los jardines de la plaza se ponían ellos con las cuerdas a marcarlos. Esa era la idea que yo tenía de política y la verdad es que no, que por desgracia a los 2-3 plenos que he asistido como mucho desde este proceso y las luchas que hay entre unos y otros me ha desmoralizado mucho. Se desvirtúan, mienten, engañan y así funciona. Háblanos de ti. ¿Cómo empiezas a ser empresario? ¿Cómo nace en ti y cómo son los primeros años? Pues yo estuve durante casi 20 años trabajando en la empresa privada, en una empresa que era Continental Auto y Tremos Nur. Muy cerquita de aquí, ¿no? Muy cerquita de aquí. Me iban las cosas muy bien. Conseguí un buen sueldo, una buena historia y tal. Y un buen día mis jefes decidieron que todas las empresas del grupo, que eran casi 3000 empleados y un montón de autobuses, y querían hacerlas desaparecer por problemas familiares y tal. Y entonces el ingeniero que estaba conmigo y yo decidimos hacer una pequeña empresa constructora. Empezamos en Loeches con el dinero de la indemnización de la historia y bueno, poco a poco me fue gustando mucho, mucho, sobre todo porque cuando uno hace cosas que al día siguiente han desaparecido, son menos gratificantes. En cambio, cuando uno hace un edificio, pues cuando pasa por allí resulta que el edificio está. Y lo ves. Y lo ves. Y si encima tiene alguna impronta tuya, pues te sientes bien. Un día, como broma, iba con mi hijo paseando en el coche, paseando por Torrejón, y hay un edificio allí que está bastante bien, es bonito y tal, en el centro. Y digo, bueno, vamos a pasar por aquí con el coche. Cuando lleguemos me dices cuál es el edificio que ha hecho tu padre. Entonces íbamos andando, tal, y pasa, llega al edificio dice, ese es tuyo. Digo, sí, ¿por qué lo sabes? Dice, por 3 cosas. Una, porque he oído que los habías hecho por el centro. La segunda, porque tiene tu estilo. Dice, y la tercera, joder, porque pone tu nombre. Me dejó ahí un poco pillado, pero bueno, la verdad es que el tema de la construcción te sube y te baja económicamente en un minuto, pero luego tiene sus cosas buenas. Y uno trabaja fundamentalmente por sus hijos. Sí, eso ha sido. Yo tuve la desgracia de quedarme viudo hace 17 años. Fue un golpe importante. Todavía hago mi vida como todo el mundo, porque hace 17 años, pero todavía mi hijo y yo nos damos muchos abrazos de vez en cuando, ¿verdad? Los dos solitos. Y bueno, eso marcó un poco el tema y he dedicado muchas horas al trabajo, demasiadas. Con lo cual, cuando el trabajo como ahora me ha ido tan mal, he tenido unas depresiones de caballo. Estoy en este momento en tratamiento psicológico, me dio un infarto cerebral
Yo he tenido un afecto especialísimo por mis vecinos, y la verdad es que con esta historia yo los miro y por dentro pienso que ellos me echan la culpa de lo que ha sucedido. Entiendo que alguna culpa tendré, pero lo cierto es que no en la medida que ellos piensan, en la medida que se han producido las cosas. Pero bueno, así es la vida. Yo había hecho lo del barrio Alís junto con unos socios y la alcaldesa, perdón, la señora Criado, Carmen Criado, nos puteó muchísimo en esa obra. Eran 200 y pico viviendas y un montón de plazas de garaje a los dos lados de la calle, en una arteria principal que había que cortar el tráfico, etcétera, etcétera. El ayuntamiento, que nunca lo ha publicado el Molino, porque lo malo o lo bueno no se publica, el ayuntamiento me sacó en aquellos momentos alrededor de 1.000 millones de pesetas entre gastos de zona verde, la urbanización de las calles, la remodelación del tendido eléctrico, los cacharros estos de electricidad, me acuerdo. Y bueno, un montón de medidas. Tuve que comprar alguna casa porque estaban fuera de alineación y le estorbaba al ayuntamiento para hacer cosas, pagarlas, llevarlas a la cañada, en fin, me sacaron el dinero bien. No me arrepiento y además me lo sacaron para el ayuntamiento y para el pueblo, con lo cual, bueno, pues lo doy por bueno y si yo lo hice era porque me interesaba, ¿no? Pero es triste que cuando hacen las cosas así no aparezcan en ningún sitio ni nadie las sepa, y cuando parece que se hacen de otra manera, digo parecen que se hacen de otra manera, la gente del árbol caído le machaca y le hacen leña. Estoy muy dolido con el Molino. Yo cuando era pequeño conocía al presidente, que se llama Cipriano, es la única persona que conozco. He estado 4 años estoicamente aguantando montones de injurias y cosas que no son ciertas del Molino. Me puse a disposición de ellos a través de un hermano de Cipriano por si querían tener una conversación conmigo y no pudo ser. Y entonces han publicado cosas que, bueno, si soy dueño de todas las propiedades que dice el Molino, yo no sé qué pinto aquí luchando por el dinero que me debe el ayuntamiento. Si además todas las cosas que dice el Molino de ampliaciones de capital, los 7 millones de euros que me lleva por no sé qué, otros 7 por no sé cuánto, pues solo le rogaría al Molino que me dijese un día dónde están y yo, como ellos son una asociación cívico-cultural, yo les dono el importe total de ese montón de millones que me he llevado, se los dono para que ellos culturalmente o cívico-culturalmente hagan lo que quieran. Pero claro, me tienen que decir primero dónde están. ¿Dónde está el dinero? A mí me han acusado de hacer ampliaciones de capital con mis hijos. O sea, mi hijo es menor de edad, no está. ¿De qué voy a hacer yo ampliaciones de capital? Si el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que era una obligación recogida en la escritura de Constitución, hay precisamente la obligación de hacer aumento de capital, que de ahí viene toda esta película, que no se hace. Y no se hace, ¿cómo voy a hacer yo ampliación de capital? Ampliación de capital para mí, pertenezco a una sociedad de Albacete, que no la conozco, pertenezco a Iris River, pertenezco a, bueno, más de 7, 8 sociedades. He cobrado, según el Molino, y está aquí escrito, por la redacción, la formulación y tal del plan especial de la plaza. Para hacer un plan especial es necesario, primero, ser arquitecto, tener un estudio, aprobar unas historias en patrimonio, o sea, que patrimonio, la Dirección General de Patrimonio te lo apruebe. Luego la Comisión Local de Infraestructuras y de Servicios y tal, te apruebe todas las historias. Hacer un plan económico que se pase por pleno. Es que yo no he intervenido absolutamente en nada de eso, en nada. Cuando he ido a reclamar al señor juez del juzgado número 5 de Corlada, por ese motivo, porque yo me entero que estoy imputado en Plaza de España por delitos contra el territorio. Y me entero a través del País. Es jodido que un tío se entere a través del País, del periódico El País,
de una imputación que te hace el juzgado número 5. Lo lógico es que el juzgado número 5... Te lo comunicaste primero. A mí, cuando el señor magistrado, el señor juez del juzgado número 5 me llama a declarar por unas supuestas irregularidades que han sido promovidas por la empresa Ortiz, con las informaciones que le ha facilitado el ahora concejal, el que ha sido hasta ahora alcalde, Ángel Moreno, bueno, pues de ahí salen cosas con una denuncia tan burda y tan mal hecha, que por ejemplo Carmen Criado, que era una persona bastante desordenada en la oficina y no sé qué, estaba muy aficionado al corta y pega en los documentos. Y en ese corta y pega, en lugar de hacer como todo el mundo, que lo que no vale lo rompo y lo tiro, pues fue dejando cortas y pegas allí en no sé qué. Son tan burdos que el mismo documento, el mismo contrato de ejecución de una obra, el mismo, le copian, a través de Ángel Moreno, el abogado del ayuntamiento, y los señores del Molino, lo copian 17 veces. O sea, el mismo documento está 7 veces copiado en la demanda y dice que he sido favorecido con 7 documentos que importan tanto dinero, que es la suma de los mismos. Yo se lo digo al juez, le digo, oiga, señoría, mire usted, no quiero que se vicie la historia. Bueno, es que es el mismo documento, que es que está aquí copiado 7 veces, 7. Y encima hay un cuadro al margen en el que dice cada uno de los importes de los 7, que son los mismos, lógicamente. Encima, nadie se lo cree, es una desgracia, pero yo no he cobrado ni una sola peseta, ni una. Había bueno, quería hablar antes primero. Hasta que llegamos a la remodelación del barrio José Alí Salís, todo iba bien, ¿no? Fue una operación que salió bien. Sí, todo iba bien. Y los problemas comienzan en Plaza de España. Los problemas comienzan porque Carmen Criado nos llama y, aprovechando la sinergia que yo tenía con los vecinos, ahora está feo decir esto porque parece un poco de chulería, que no es el caso, pero yo he tenido una muy buena relación con los vecinos de San Fernando, con los vecinos antiguos de San Fernando, porque jamás he discutido con ninguno, jamás he tenido problemas con nadie y he tenido una vida bastante recta en San Fernando, lo he procurado por lo menos. Entonces Carmen Criado yo siempre personalizo en Carmen Criado, hablo del ayuntamiento. Carmen Criado y el resto del ayuntamiento, que en aquel momento lo formaba Izquierda Unida y el Partido Socialista Obrero Español, deciden remodelar la plaza, que era necesario. Yo tengo aquí fotografías de casas que, aunque los vecinos ahora digan todos que estaban formidables, pues había algunas que estaban muy bien reparadas y había otras que la verdad es que se iban a hundir. Pero bueno, cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, salvo que pertenezcas a un sitio que esté recogido por la Dirección General de Patrimonio, como era el caso. Entonces el ayuntamiento empieza a prohibir o a no dar las licencias de obra que pedían cada uno de los vecinos. Con lo cual, si un vecino quería reparar un tejado, no le daban la licencia. Si un vecino quería hacer, no le daban la licencia y estaban de alguna manera obligándoles a ir a determinado punto. ¿Qué era? Que era la remodelación integral del tinglado. Entonces, mucho antes de que nosotros estuviésemos en este tema, ni nos conociese nadie, ni yo tuviese nada que ver con Plaza de España, la Dirección General de Patrimonio autoriza, tengo aquí los papeles por si los quieres, autoriza al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a hacer una integral para remodelar toda la historia mediante un proceso de expropiación. Se le fija un justiprecio a esa expropiación y el ayuntamiento, una vez tenido eso, lo que tiene que hacer es expropiar. Pero, amigo, expropiar a unos vecinos que llevan viviendo ahí 200 años cuesta. Yo recuerdo unas palabras de Alfonso, que era en aquel momento concejal de urbanismo, y estábamos en una reunión y hablando de este tema y tal, no sé qué, de la plaza, me dijo Alfonso, sí, nos han concedido la expropiación, pero yo soy concejal, no lo legionario. Y digo, pues te entiendo. Tuvieron muchas reuniones, los técnicos, el ayuntamiento y los vecinos, y después de un montón de reuniones sin llegar a acuerdo, llegaron a pensar que otra fórmula posible era una expropiación que ellos llamaron amistosa,
y que consistía en que, aprovechando el aprovechamiento, a la redundancia, el aprovechamiento urbanístico que les concedía la ficha de la ZUR1, que era el poder construir en los patios y tal, pues con la construcción de los patios se reparaban las viviendas de los vecinos. Para eso nos llama Carmen Criado, me llama a mí Carmen Criado. O sea, que esto fue el ayuntamiento el que se dirigió el ayuntamiento, a tu empresa, a ti concretamente, para este proyecto. Eso es, el ayuntamiento y uno de los vecinos. Nosotros ni habíamos pensado, como dice el Molino, que yo estaba haciendo el edificio de Torrejón, ese edificio ya era... Nosotros ni habíamos pensado en Plaza de España, ni en la remodelación de Plaza de España. Yo en Plaza de España he visto pasar a los yonkis en tiempos inmemoriales para acá y para allá, y me gustaba que la Plaza de España se rehabilitase como un vecino más del pueblo. Pero yo jamás había pensado en que yo iba a intervenir allí, absolutamente para nada. Sí que es cierto que en el barrio Alís me gustó mucho porque allí vivían mis padres y había determinados vecinos a los que yo quería muchísimo. Y había casas que se empezaron a hundir, como una que nosotros la llamábamos la María la Gorda, la pobre, que en paz descanse. Se le hundió el tejado y ese mismo día que se hundió el tejado yo me fui a Carlos Sánchez Casas, que era el redactor del plan de ordenación urbana de San Fernando, a pedirle que si había alguna forma de sacar eran viviendas de protección oficial, de tiempo de Franco y tal, sacarlas del catálogo para poder incluirlas dentro del plan general de ordenación urbana, pues de otra manera y que los vecinos pudieran tal. Me dio mucha ilusión. Lo de la plaza fue diferente, porque a la plaza, a Carmen Criado la dije desde el principio, que nosotros no teníamos capacidad técnica ni económica suficiente para meternos en una obra de ese calao, porque era necesario calzar todas las viviendas antiguas, no se demolían, había que desmontarlas, volverlas a hacer exactamente igual, incluso conservar maderas, en fin, era bastante especializado el tema. A pesar de habérselo dicho muchas veces y de habernos hecho ofrecimientos diferentes, como terrenos en Torrejón, en San Fernando, de los que están en el polígono industrial, en fin, determinadas formas de pago, le dijimos que no. Y yo me salí del tema y tal. Mi socio en aquellos momentos, Miguel Romero López, que pertenece a Budman, retomó las conversaciones con Carmen y de alguna manera es el que las concluyó, llegando a la conclusión de que no íbamos a hacer las obras, pero sí íbamos a hacer una especie de ayuda o de ayuda técnica para que... Gestión. Sí, promoción no, como no es como promoción tal, no, pero una gestión de todo el proceso, puesto que teníais tampoco era gestión, porque en una gestión tú tienes voz y voto, tienes derecho a firma, y nosotros no podíamos gestionar nada, nosotros lo único que podíamos hacer era ayudar. Se firmó un acuerdo, firmó Miguel Romero, a pesar de ser consejero delegado conmigo, lo firmó él solo. Como está por ahí la documentación y la presentaré donde sea. 4 millones de euros era... 3 millones y pico. 3 millones y pico. Lo que ocurre es que se han cruzado cosas que no son ciertas. Yo luego te diré por qué salido con mis socios mal, estamos de pleitos en los juzgados y tal. Y fue porque, como sabrás, después Carmen, es que por llevar un orden. Se firmaron esos contratos, luego te explico cómo son los contratos, para que de verdad se sepa cuál es la verdad de los contratos y no se publiquen esas hojas de las que habíais comentado vosotros antes, que no son ciertas. Pero bueno, es cierto una parte, pero no es cierta la otra. Entonces Carmen Criado, a nosotros, a Budman, a mí, a los vecinos, e incluso creo que a su propia corporación o a sus propios tal, les ha hablado siempre de la remodelación de las viviendas de los vecinos. O sea, el comienzo de esta historia es la remodelación de las viviendas de los vecinos. Y como tal remodelación de las viviendas de los vecinos se hizo un presupuesto. Ese que dice todo el mundo, que vaya mierda presupuesto, que vaya números, que no sé qué. Los primeros 32 millones creo que era. Sí, que era más que suficiente y lo demuestro ahora. O sea, todavía sigue siendo suficiente. Se hizo un presupuesto. Para una remodelación. Para una remodelación de las viviendas. Tirarlas, incluso hacerlas nuevas, lo que fuera, porque se les
dio la posibilidad a las dos empresas de hacerlas de una manera o de otra. Ortiz escogió el utilizar los mismos ladrillos, ¿no? Y los otros tirarlo y hacerlo prácticamente nuevo.